compilador del Decálogo Universal, una obra extraordinaria. Siempre mencionamos nosotros, a través de este programa, hablamos mucho sobre la doctrina de Dios. Pero ¿por qué siempre pronunciamos y hacemos extensivo la doctrina de Dios que es prefijado para estos últimos días? Porque la doctrina, cuando lo ponemos por práctica, va a buscar que cuidar nuestros pasos, va a buscar que enmarcar nuestros pasos, y al mismo tiempo nos va a proporcionar un guía y un horizonte, a dónde apuntamos. Y a través de la doctrina vamos a encontrar algo muy valioso, que empezamos a rescatar los valores. Por eso nos enseña a caminar. Y no solamente a caminar, nos enseña a mantener el ritmo del camino. Ahora, a medida que vamos comprendiendo, dice el apóstol Pablo, mediante el conocimiento nos va restaurando nuestra mente, dejando el viejo hombre, como dice el apóstol Pablo. O sea, dejar esas viejas costumbres que siempre nos ha traído aflicciones, siempre nos ha traído problemas. Entonces vemos la forma cómo salirnos de ese embrollo que mucho tiempo hemos estado vueltas y vueltas y nunca nos trajo una paz y una tranquilidad. Simplemente aflicción una sobre otra, y terminamos renegando nosotros mismos, porque no encontramos esa paz que tanto busca el ser humano. No encuentra esa paz. Es como un hombre y una mujer, mientras no encuentre su pareja no está tranquilo. Es igual acá, mientras no encontremos la otra mitad que nos falta, no tenemos paz y sentimos que nadie nos quiere. Por eso es muy fundamental la doctrina de Dios. Va a cuidar nuestros pasos, lo va a enmarcar, nos va a proporcionar una guía, un horizonte, va a permitir a enseñarnos a controlar nuestras emociones negativas, va a permitir a enseñarnos para buscar que controlar nuestros impulsos violentos y también nuestras pasiones. Nos empieza a controlar, porque toda cosa extremada siempre trae problemas. Toda cosa extremada, siempre hay problemas en todo. No estamos hablando no solamente en la parte espiritual o en la parte religiosa, no, en todo. Toda cosa extremada, como es demasiado, vas a tener problemas, vas a tener disentería por ser demasiado glotón. Si demasiado te amargas, vas a tener problemas con tu hígado. Y así, toda cosa extremada siempre va a traer dificultades, aún en la misma lectura. Como dijo el rey Salomón, no seas demasiado sabio, ni tampoco demasiado justo, porque te puedes destruir. O sea, toda cosa extremada. Entonces, acá la Escritura, a medida que vamos leyendo, nos va renovando nuestro entendimiento mediante el conocimiento de la doctrina. A medida que vamos comprendiendo, nos vamos convirtiendo también en personas templadas. Ya no somos extremados, sino buscamos una parte céntrica. Porque la palabra templado significa una persona equilibrada entre dos extremos. Porque ser demasiado glotón es demasiado, eso no vamos extremadamente. Entonces acá vamos a buscar que ser templados. Por eso dice la Escritura, si tienes mucho hambre, cuando eres invitado a una casa particular, eres invitado, y si tienes mucho hambre, mejor ponte un cuchillo en la garganta. O sea, tenemos que también ser mesurados. Entonces eso nos enseña, la doctrina nos enseña justamente
a controlar nuestras emociones negativas, nuestros impulsos violentos, nos enseña a controlarlos, a sujetarlos a nuestras pasiones. Esa es la doctrina de Dios. Por eso que a través de este programa siempre hablaremos de doctrina y doctrina y doctrina y doctrina. Porque la doctrina permite corregir nuestro caminar. Por eso, cuanto más estudiamos la doctrina, cuanto más lo leemos, vamos a encontrar que nos orienta al cultivo de los valores espirituales y morales. Ahora, continuando con la doctrina, vemos algo muy valioso, para mí es muy valioso. Dentro de este valor, nuestro querido maestro siempre nos aconsejó en una u otra manera, mediante comparaciones, con lágrimas, y a veces también nos exhortaba porque éramos demasiado tercos, pero valió la pena escuchar y recibir también las exhortaciones, sirvió mucho. Es igual cuando somos demasiado tercos por algo pensando tener la razón y con el tiempo nos damos cuenta que no está bien. Por eso dice el proverbio, el hombre en su opinión piensa que sus caminos son rectos, pero más es salida de muerte. Entonces, a medida que pasa el tiempo nos damos cuenta que sí tenía la razón. Luego estoy buscando, revisando uno de sus mensajes que tengo acá, buscar a Dios en espíritu y en verdad. Ahí está su firma, su sello, para cuantos que me están viendo. Y él habla hablamos de la sabiduría que nosotros hemos recibido. No es una sabiduría de hombres, sino es una sabiduría de parte de Dios. Porque una cosa es el saber y otra cosa es la sabiduría que Dios da. Es muy diferente. Por eso dice, nuestra fe no está fundada en sabiduría de hombres, más es poder de Dios. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, la cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Estas palabras que él ha resaltado fueron dichas por el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 5, 10 al 13, versículo 14 y 15. Pero hay una pequeña diferencia que tenemos que tomar en cuenta. Dice, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Cómo es eso que el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu? ¿Cómo se entiende? Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y nada pueden entender porque se han de examinar espiritualmente, empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Cuando dice que el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie, ¿cómo se entiende esta parte? ¿Por qué dice que el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie? Sencillo, porque el que escudriña, por eso dice en la parte superior, el que escudriña los pensamientos de la persona y también su pasado, su presente, su futuro, solamente es el Espíritu de Dios. Mientras no tengamos el Espíritu de Dios, lo vamos a ver a una persona loca. O vamos a ver, va a decir, no, él es brujo, él es bruja, es hechicero, hechicera. Es lo primero que va a salir en nuestra mente, es un adivino, una adivina. Pero no es que sea adivino o adivina, sino que ya tiene el Espíritu de Dios y el Espíritu es el que escudriña todo. Como dije anteriormente, cuando vemos en el caso de nuestro Mesías, siempre resaltamos porque es un punto de entenderlo.
cuando lo llevaron a este hombre endemoniado, pues de que era sordo y era mudo, lo llevaron pues ante nuestro Señor Jesucristo para ver qué cosa puede hacer. Y Él lo sanó, Él lo sanó. Pero la pregunta es si Él lo sanó. Esa es la pregunta. Mejor vamos a leerlo, de ahí sacamos conclusiones muy interesantes. Le trajeron en ese momento un endemoniado ciego y mudo. Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. La pregunta es si Él lo sanó. Con eso todo el pueblo quedó asombrado y preguntaba, ¿no será este el hijo de David? A lo que respondían los fariseos, este echa a los demonios por obra de Belcebú, rey de los demonios. Listo. Sé que está hablando de que no era Dios, sino el mal. Es como dice acá, hemos leído lo que dice Pablo, repitiendo esta parte. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No percibe. No percibe, porque lo va a hacer como una locura, lo va a ver. Así como acaso los fariseos no tenían pues el Espíritu de Dios. Porque si hubieran tenido el Espíritu de Dios, no se hubieran expresado de esa forma. No tenían. Simplemente no tenían. Que en hebreo se le llama la ruach, o la fuerza de Dios. No tenían pues el Espíritu de Dios o la fuerza de Dios, esa fuerza activa, no lo tenían. La letra sí, pero no había el Espíritu que los hacía entender. Y para entender la mente de los otros y para hacer este tipo de milagros, ya no es humanamente. Por eso lo ven como una locura todo eso. Este es tan loco. Y lo que yo estoy hablando, muchos de repente dirán, hermano santo, está loco. Por eso dice acá, le decía, ¿no será ese el hijo de David? A lo que respondían los fariseos. Y los fariseos no eran cualquier persona. Los fariseos en ese tiempo eran hombres muy dedicados a la lectura de la Torá. Eran muy eruditos en el conocimiento. Eran doctores en la ley. No era cualquier hombre. No era un agricultor, un ganadero, no. Eran muy dedicados desde pequeños, dedicados a la Torá, dedicados a la lectura, a leer, a investigar y analizar, pero no tenían pues el Espíritu de Dios. Porque si tuvieran tenido el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, que se llama en griego, si hubieran tenido, no lo hubieran juzgado así. Por eso dice Pablo, es una locura, este es loco, este es un loco lo que está haciendo. Por eso decían, ¿no será este el hijo de David? A lo que respondían los fariseos, este echa a los demonios por obra de Belcebú, rey de los demonios, imagínense. Era una locura. Entonces Jesús sabía lo que estaban pensando. La pregunta es, ¿Jesús sabía lo que estaban pensando? Y le dijo, todo reino dividido en dos bandos está perdido y toda ciudad o familia dividida se aniquila. Por supuesto, si hablamos del rey de Belcebú y el otro está poseído por el mal, entonces ¿qué? Entonces no puede ser el mismo mal, no puede estar dividido del mal. Por eso a eso les habló ellos. Ahora, si realmente Satanás echa fuera a Satanás, se haría guerra a sí mismo, por supuesto. Y nadie se va a hacer guerra a sí mismo, sino guerras igual que un tablero de ajedrez. Las piezas blancas pelean contra las negras y las negras contra las blancas. Pero ¿qué pasaría si pelean entre las blancas o pelean entre las negras? Entonces no es. No vale, no hay juego. Por eso dice acá, todo reino dividido en dos bandos está perdido y toda ciudad o familia dividida se aniquila. Si realmente Satanás echa fuera a Satanás, se haría guerra a sí mismo. Por lo tanto, ¿cómo podría durar su poder? No dura. Está dividido. Ahora luego dice, si yo lanzo los demonios con el poder de Belcebú, los amigos de ustedes, ¿con qué poder los echan? ¿Con qué poder? Porque pues tenían pues el espíritu del mal, no tenían el espíritu del bien. Por lo tanto, ellos mismos juzgarán lo que ustedes están diciendo. Y luego dice, pero si yo echo los demonios con el soplo del Espíritu de Dios. En otra versión dice, yo echo los demonios con el poder de Dios. En otra versión dice, yo echo de los demonios con el Espíritu Santo. Entonces comprenderán que el reino de Dios ha llegado a ustedes. O sea que el reino de Dios es el Espíritu Santo. Así como me están escuchando lo que dice la Escritura. El reino de los dioses se ha acercado, que sí, el Espíritu Santo ha llegado.
Como ya llegó, ahora sí el reino se empieza a establecerse. Eso tenemos que entender. No simplemente hablamos de un rey, no, el reino. Dice bien que, vuelvo a repetir, pero si yo echo los demonios con el soplo del Espíritu de Dios, comprenderán que el reino de Dios ha llegado a ustedes. O sea, el reino de Dios viene a ser el soplo de Dios o el poder de Dios o el Espíritu Santo, que también se le conoce como el Hijo de Dios. Una cosa es el Hijo de Dios, unigénito, y el otro es primogénito. Eso también hay mucho para entender. Pero es una demostración que tenía que venir el Espíritu Santo cuando se ha llegado, quiere decir que el reino de los cielos ha llegado a nosotros. Y si no viene esta fuerza sobrenatural, no viene el Espíritu de Dios, quiere decir que el reino de Dios no está presente. Porque una vez que viene el poder de Dios o el soplo de Dios o el poder de Dios, empieza a hacer las maravillas a través de las personas. Como dice nuestro querido maestro en una conversación que tiene con los hermanos, con la delegación de Palestina, que vinieron de inmediato, no lo tengo a la mano, pero dice así, él dice que el Espíritu Santo no puede hacer ningún tipo de señal si no hay un instrumento o un cuerpo. Mientras no haya un cuerpo, el Espíritu Santo no puede hacer nada. Tiene que tomar un cuerpo sí o sí. Y a través de este cuerpo empieza a hacer las señales y los milagros. Así como pasó en el tiempo de Moisés. El instrumento fue Moisés. Y el Espíritu Santo hacía a través de él, a través de una vara. Pero porque nosotros solamente podemos ver lo que está delante de nuestros ojos, más allá no da a nuestros ojos. Pero el Espíritu es el que obraba a través de él. Tan igual vemos acá a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu es el que obraba a través de Jesús, o a través de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu. Por eso dice, él sanó, no sanó él, sino la fuerza activa, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, o el poder de Dios, es el que hizo todo ese milagro. Luego dice que él entendía los pensamientos de las gentes. No entendía él humanamente, sino la fuerza de Dios, el poder de Dios que estaba en él. Por eso dice Pablo, voy a repetir lo que dice Pablo. Dice acá, mejor vamos a leerlo acá, con tranquilidad, de 1 Corintios, porque este versículo se basa y hace entender, porque es muy bonito este tema. Dice acá, 1 Corintios 2, 10, 11, 12, 13, dice, empero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Bien, empero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Jesús no entendía, sino el Espíritu de Dios que estaba en él. Entonces le venía a la mente y le decía, hay tal cosa, tal cosa, tal cosa, y el Espíritu es el que hacía las señales y los milagros, pero había un cuerpo donde se notaba que estaba presente. Por eso decía Jesús, el Padre y yo una misma cosa somos. Ahora recién se comprende. Por eso dice, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? O sea, humanamente no sabemos nada. Pero el Espíritu que está en nosotros sí. Porque ese es algo espontáneo. Vas a un sitio, recibes un conocimiento que no está bien o está mal, aún el viaje que tú vas a realizar. O de repente alguien viene, una persona con malos propósitos y uno no sabe. Entonces el Espíritu te hace entender que esa persona viene con malas intenciones. Y para que te cuides. Así es, amigos. Ese es el punto de entender. Así tampoco dice, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie conoció las cosas, nadie conoce las cosas de Dios, nadie. Si es que nosotros estamos hablando es porque el Espíritu nos hace entender y comprender, si no también estuviéramos igual. Por eso dice, y nosotros hemos recibido
no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, para eso viene a ser los ministerios. Viene a ser los ministerios, o viene a ser, como dice el apóstol Pablo, los dones. Y a cada uno da un ministerio que cumplir, ya da una tarea, un trabajo. Por eso dice Juan 15 y 16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes para que vayan y hagan mucho fruto. Pero para hacer fruto, primero el hombre tiene que ser instruido en su especialidad. No simplemente voy a hacer tal cosa, no, acá es la voluntad de Dios, no es tu voluntad. Hay algunos, por ejemplo, dan el don de la sanidad, que vas inmediatamente, no, tiene que primero ser instruido. El mismo Espíritu te instruye por sueños, por visiones. Hay algunos les hace hablar. ¿Qué tipo de medicina tienen que utilizar? ¿Qué tipo de hierbas? Algunos hasta con hierbas. ¿Qué tipo de hierba va a utilizar que es eficaz? Pues si yo lo hago porque mi cabeza me ordena, no hace ningún efecto. Pero lo que el Espíritu te ordena sí hace efecto. Tal medicina, a veces la más sencilla, empieza a hacer efecto. Increíble. Le voy a contar una pequeña anécdota para que ustedes tengan una idea sobre este punto que estoy mencionando, una anécdota que me pasó a mí cuando en mis vacaciones con mi hermano, que en paz descanse, mi hermano Melitón Camasca Acevedo, tenía un don maravilloso donde el Espíritu se manifestaba a través de él. En muchas ocasiones, cuando fuimos a Chiclayo, había terminado el sábado, La Victoria se llama este lugar, la entrada de Chiclayo, ingresando a la mano derecha está el aeropuerto, a la mano izquierda está justamente este pueblo joven. Y ahí nos alojamos en la casa de una hermanita, que en paz descanse. Ahí nos alojamos, nos salió un cuartito que nos alojó. Había terminado el sábado, bueno, nos quedamos, fuimos a la iglesia que estaba pues en La Victoria, y le encontramos a un hermano que su nombre es Luardo, y una hermana que había venido de la selva, muy prosperada, el Espíritu se manifestaba grandemente a través de ella. A la medianoche ellos estaban ahí porque el hombre tenía problemas renales, tenía cálculos en los riñones. Están buscando a una persona que le pueda poner una inyección a la vena porque ya era demasiado el dolor. Y había apagón todavía en ese tiempo porque habían volado una torre. O sea que era un caos. Y otra que la luna estaba en el segundo día recién que estaba acá haciendo su cambio. A nuevo todo oscuro. Y antes de poner una inyección, porque se apareció una hermana, sabía poner inyecciones, que era una enfermera, vamos a dar una oración para que las cosas salgan bien. Y cuando terminamos de orar, y a una de las hermanas, la que había venido de la selva, lo levantó con fortaleza y le dice: varón, este mal viene sufriendo hace 12 años. Imagínense, ¿quién sabía que tenía 12 años y viene sufriendo ese mal? Pero tú nunca me pediste. O sea, nunca le había pedido a Dios que le quite ese mal, simplemente miró la parte humana. Y toda esta medicina que tienes acá, esto no te sirve. Y con la fortaleza lo sacó todo lo que estaba al frente, los medicamentos, lo tiró todo al suelo. Y pasó su mano, más o menos a 10 centímetros de distancia de la cintura, hacia atrás, 10 centímetros aproximadamente su mano, y le pasó simplemente en el aire, pasó su mano en su cintura. Y luego le dijo: ya estás sanado, ya estás sano, ya estás bien. Pero como tienes duda en tu corazón, imagínate, todavía le dijo así, y como tienes duda en tu corazón, vas a buscar un recipiente y tu mismo organismo te va a llamar a miccionar, y ahí tú lo vas a ver.
Y en eso no pasó ni un minuto, le llamó a miccionar y buscó un recipiente y en ese recipiente empezó a miccionar. Él sintió que empezó a caerse, que nosotros llevamos las piedritas, si no son grasas acumuladas, y ahí sin dolor empezó a caer, para que él vea. Fíjense, son cosas extrañas. Bueno, vamos al punto donde quería hacerles ver. Más o menos como a la 1 de la mañana, porque ahí estamos en ese plan un poco tarde, a 1 de la mañana, bueno, vamos a descansar, porque eso ya era tarde, vamos a descansar, para mañana es hacer otro tipo de actividad. Y mi hermano, que en paz descanse, bueno, lo tomó el espíritu con mucha fuerza y le hizo hablar. ¿Ustedes tienen misericordia por uno de sus hermanas? Vayan tal calle, tal número, no me acuerdo bien la calle y el número. Le falta pocos días para descansar, vayan. Es el momento, Señor, terminamos la oración, nos preguntamos quién conocía esa calle. Y la familia, nadie conocía. Volvemos, bueno, a desconocer quién era, nos postramos de nuevo para dar una oración y retirarnos porque no conocíamos. Y le vuelve a hablar con un espíritu, con una voz un poco enérgica, dice: ¿acaso nos dije si tienen ustedes misericordia en los semejantes? Vayan tal calle, tal número, que le falta pocas horas para descender al sepulcro. Y en eso yo elevo mis palabras, en mi plegaria digo: Señor, condúcenos porque no conocemos. Al hermano se levantó como un resorte, el pie derecho empezó a moverlo, que siga. Salimos, nosotros en fila india en su tras. Salimos a la calle, al centro de la calle, lo hizo retener, que se retenga, lo hizo frenar, como era un poquito gordito, se mecía, porque es como si hubieran puesto un freno en el pie. Y luego lo levantó en el aire, le cambió de posición y nuevamente con el pie que sigue avanzando. Llegaba a una intersección de una calle, lo ponía al centro y le cambiaba de posición, cosa que del lugar donde nosotros hemos estado, estaba más o menos 2 cuadras y media. Pero para llegar ahí imposible. Y cuando llegamos a la casa, hasta el número no se podía ver. Era una casita que estaba construido de adobe, del primer piso. Y la puertita pues estaba de madera, una puertita de mala muerte. Y llegamos y ni siquiera tocamos la puerta, porque hasta ahí más o menos era 1:30 de la mañana. Ni siquiera tocamos la puerta, nada, simplemente empezó a cantar un tono y las letras en hebreo alrededor del candado, o sea, de donde estaba la chapa. Empezó a cantar bajito y luego terminó de cantar y una ancianita salió a atendernos. Ni siquiera hemos tocado la puerta, pero con su linternita, pues en ese tiempo se utilizaban las linternas con vidrio, que era con su pequeño mechero, que era querosene. Y dijo: hermanos, pasen, hermanos. En el norte, para la nuera le dice: mi yerna se muere. Y en eso apareció el esposo, que también era un anciano, y empezó a insultarnos: ¿qué hacen estos barbones acá, estos piojosos, cochinos? ¿Qué hacen acá en mi casa? Y el hermano, como estaba con toda esa fuerza del espíritu, simplemente lo señaló y le dijo: varón, tu boca será cerrada hasta el día de mañana. Y se quedó mudo, quería hablar, ya no podía, se quedó mudo. Y al verse que se quedó mudo, no podía hablar, se metió mejor a su dormitorio. Y la ancianita nos llevó al dormitorio donde estaba su nuera, y sus ojos ya estaban volteados, ya, porque era para que ya no estaba casi inerte. ¿Qué pasaba? Que la placenta se había quedado dentro de su vientre. Eso era el problema. Éramos 3 hermanos, 2 hermanas en esa reunión, y con la dueña de casa serían otra más. 3.
Y ahí vamos al punto donde le quiero decir, le dice así, traigan grasa de gallina. Fíjense, una cosa tan simple. Y otra planta, no recuerdo cuál es otra planta que no le hemos traído porque no había. Pero dijo así, traer una grasa de gallina, lo calientan en una sartén y ese líquido lo frotan sobre el vientre de la paciente. Fíjense, una cosa tan simple, la grasa de gallina. La ancianita se fue a su cocina, prendió como era antiguamente, pues era pues a la cocina de querosene. Prendió su cocinita, había tenido un poco de grasa de gallina por ahí tenía de reserva, lo calentó, se convirtió en líquido, tibio, le pasaron a una hermana, le señaló cuál tenía que pasar el vientre, le pasó el vientre, y una vez que le pasó todo, había una de ellas que dudaba. Después me llegué a enterar que esta mujer dudaba. Y le dijo así, el Espíritu dice, tú varona desempeñarás el papel de la enferma, porque la otra estaba inconsciente. Una joven de 23 a 24 años, joven. Y viene el momento que medía con esa fuerza en el aire, le descubrieron el vientre, y en el aire, más o menos a unos 10 centímetros de altura, del vientre hacia arriba, 10 centímetros, o a 15 centímetros máximo, empezaba a juntarlo, los costados, y la hermana que estaba desempeñando el papel de la enferma, se empezaba a quejar, se retorcía de dolor, que cada vez que lo juntaba, a la que estaba la paciente, pero la otra desempeñaba el papel de la enferma, se retorcía de dolor cuando lo juntaba lo juntaba pues a la matriz. De arriba hacia abajo también hacía lo mismo, como 3 veces. O sea que la otra se retorcía de dolor. Y una vez que finalizó de juntarlo, dijo el Espíritu, dice, esta cosa inmunda ustedes no pueden ver. Tu varona se quedarán, busquen ustedes un recipiente y luego lo harán sentar. Y después ustedes verán. Y nosotros nos ordenó que debemos retirarnos de ese lugar. Y nos fuimos a la sala. Y en la sala, pues con otra linterna, con una velita, orando. Y el hermano que para descanse estaba a mi costado. Dice el Espíritu Santo, dice, tengan paciencia, pronto va a caer. El hermano también dijo, tú varón, a ti te escuchará el Señor. Entonces se dedicó a orar y nosotros atrás, pensando, pidiendo a Dios que se haga la voluntad. Entonces dijo, pronto va a caer, tengan paciencia. No pasó ni un minuto, dijo, ya cayó. Y eso viene la hermana corriendo y dice, hermanos, la placenta cayó. Fíjese, la joven se salvó, por supuesto que esa joven llegó a ser israelita con el tiempo, pero vamos al punto de que el que obra a través del ser humano es el Espíritu Santo, esa fuerza activa, esa fuerza sobrenatural. El que hace las señales, el que hace los milagros, es la fuerza sobrenatural. Y es lo que nosotros tenemos que respetar. Por eso dice acá, que nadie conoce la mente de Dios, solamente el Espíritu de Dios. Y nosotros no podemos entender, solamente el Espíritu conoce todas las cosas, y el que hace las sanidades, Dios, o el Espíritu de Dios, el que conoce las mentes de los hombres, solamente es Dios. Eso tenemos que tomar en cuenta. Ahora, y para recibir esa fuerza activa que estamos hablando, es cuando el hombre empieza a escuchar esta doctrina, que lo tengo acá a mis espaldas, esta doctrina que Dios le entregó a Ezequiel, que es prefijado para tus últimos tiempos. Creemos que es la palabra de Dios, creemos que es la doctrina de Dios. Y luego
queremos cambiar nuestra forma de pensar, entonces recién Dios nos da su Espíritu, y el Espíritu es el que una vez que toma posesión, y ahora sí las cosas empiezan a modificarse. Pero ¿qué pasa? Aquel que no tiene el Espíritu de Dios, al ver pues a un hermano actuar, a una hermana actuar, y lo van a tomar de locos. De locos. Por eso dice, vuelvo a repetir lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a leer. Estamos leyendo en 1 Corintios, capítulo 2, 14. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu porque le son locura. ¿Por qué dice el hombre animal? ¿A qué se refiere el hombre animal? A hombre animal se refiere a la persona, según lo que dice Pablo, a la persona que no tiene el Espíritu de Dios. Pero aquel que tiene el Espíritu de Dios ya no es él, es otro que obra a través de él. Eso tenemos que entender. El que tiene el Espíritu de Dios y el que no lo tiene. Y el que no lo tiene es conocido como el hombre animal. O sea, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios lo ve como una locura todo esto. Él está loco. Si estuviéramos en el tiempo antiguo, créanme que nos mandarían pues a la Santa Inquisición. Pero eso es así. Por eso dice, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura, una locura. Y no las puede entender. ¿Por qué? Porque como mientras no tenga el Espíritu de Dios, no puede entender. Tampoco va a saber lo que los demás piensan, no. Pero el Espíritu, aquel que tiene el Espíritu de Dios, sí va a saber cómo está pensando la otra persona, si tiene buenas o malas intenciones, ya los hace entender. Ahora dice, y no lo puede entender porque se han de examinar espiritualmente, o se examinan, esto no debe ser así, pero es una locura para aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. Por eso dice en el 15, empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Por supuesto. El espiritual juzga todas las cosas porque saben cómo está pensando y reconocen también al otro por el Espíritu. En el 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso también es otro punto para analizarlo. Pero vamos a lo que dice nuestro querido maestro. Dice, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no lo puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nada. Ya les expliqué. Ahora, para dejar el hombre animal, primero surgen 3 etapas. La primera etapa, a esto se le llama, nuestro maestro lo llamó, los 3 cielos. Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. ¿Para cuánto, mis hermanos, que son antiguos, que han tenido ustedes la oportunidad de escucharlo del año 2000 para atrás? Han tenido la oportunidad de escucharlo y muchos ahora que lo están escuchando por las redes sociales, la forma como le instruían. Y uno de sus audios hablaba, él siempre nos hablaba en una otra oportunidad, varias oportunidades, que existen 3 cielos. Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. En el primer cielo, decía así, está el adversario con todos sus secuaces. Ese es el primer cielo. El adversario con todos sus secuaces. En el segundo cielo es vacío, no hay nada, todo está vacío. Tercer cielo están los ángeles. Y 2 kilómetros a 3 kilómetros aproximadamente está el trono de Dios. Más arriba está el trono de Dios. Eso siempre habló en una u otra manera. Y nosotros, bueno, estamos pensando, nos imaginamos diferentes formas, pero le vuelvo a repetir, dice, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. En el primer cielo está el adversario
con todos sus secuaces en el primer cielo. En el segundo cielo está todo vacío, no hay nada. Un desierto, no hay nada. Tercer cielo están los ángeles. A 2-3 kilómetros más arriba está el trono de Dios. Siempre habló una y otra vez. Pero no lo habíamos entendido. Pero llega su tiempo, como dice nuestro Señor Jesucristo, no hay nada encubierto que no salga a la luz. Tarde o temprano tenía que salir a la luz y mediante el Espíritu nos hace entender a qué se refería. Entonces vamos a avanzar desde ese punto de vista. Como ya tenemos los datos que estamos hablando, ya es más sencillo comprenderlo. Primero dice así: precisamente para la construcción del primer templo, Dios entregó la ley en letra, en tabla de piedra del corazón. Piedra quiere decir dureza. Entonces, en el primer templo, estamos hablando de la primera etapa, fue entregado las tablas en piedra. Si hablamos antiguamente, en piedra fue. Como dicen los sabios, para que, como los mandamientos es en piedra, y como el corazón del hombre también es una piedra, entonces para que lo rompas, esa piedra que es el corazón del hombre. Y con la ley en letra era para morir las obras de la carne, el hombre pecador, las obras de la carne. Como dice 2 Corintios 3:6, entonces un templo santo, un cuerpo del hombre, será santificado por medio del Espíritu Santo. Mas no puede ser santo o espiritual la persona que se encuentra en el estado del hombre animal. Es el primer hombre, el primer estado, el hombre animal. Tiene que hacer morir el hombre animal. Luego aparece el terrenal, que es el segundo cielo. Vamos a entender esta parte del hombre animal. Por eso dice que el hombre que no es espiritual va a tomarlo como una locura. En el primer cielo está el diablo, todos sus secuaces. Muy bien, vamos a entenderlo paso por paso para que se haga más sencillo para buscar lo que entender. Porque dice que en el primer cielo está el diablo, sus secuaces, o también lo conoce el primer estado del hombre, o el hombre animal. Vamos a entenderlo. Primero, vemos que nuestro Señor Jesucristo propone un ejemplo para comprenderlo del primer hombre donde está el diablo y todos sus secuaces. Pone un ejemplo de un padre de familia que vino de muy lejos, sembró una viña. Y después que lo sembró esa viña, en una versión dice, lo cercó de vallado, que decir de vallas, lo cercó. Pero dentro de esa viña, esa viña, cavó un lagar y luego construyó una torre de vigía. Y enseguida le entregó unos labradores para que le administren la viña. Muy bien, hasta ahí estamos entendiendo. En la parte espiritual, ¿cuál sería esa viña? Encontramos que esa viña viene a ser el hombre, el ser humano. El ser humano es la viña. El lagar viene a ser el corazón. Y la torre de vigía son nuestros sentidos. Entonces, ahora sí está completo. El lagar, o sea, estamos hablando, la viña es el hombre, el lagar donde se machaca la uva, donde viene a ser, sale el vino, y donde todos está, pues, distribuye la sangre y regresa, lo purifica, es el corazón, es el lagar. La torre de vigía son nuestros sentidos, los ojos, los oídos, la boca, la nariz. Acá están todos los 5 sentidos, increíble. Ahora, ¿qué dice nuestro Mesías?
le dio unos labradores para que le administren la viña. Cuando viene el tiempo de la vendimia, o sea, el tiempo de la cosecha, el padre de familia lo envía a sus siervos para que le entreguen lo que le corresponde. ¿Qué hicieron estos bandidos? A unos los apedrearon, a otros los flagelaron y a otros los mataron. Por segunda vez, en otra oportunidad, envía a otros, que era el doble de sus siervos. También hicieron como a los primeros. A unos los apedrearon, los mataron, los flagelaron. Por tercera vez, dijo, voy a enviar a mi hijo, ojalá que tengan respeto. Y cuando lo vieron de lejos, dijo, este es el heredero, hay que matarlo. Lo sacaron por la ciudad y lo mataron. ¿Qué dice nuestro Mesías? ¿Qué será cuando venga el dueño de la viña? Los matará a todos miserablemente y le dará a otros para que le administren la viña. Ahora, algo interesante. El primer estado del hombre, por eso dice Isaías 1:6, que de la coronilla hasta la planta del pie no hay una cosa sana. Todo está de hinchazón y llagas podridas. O sea, todo está podrido. ¿Quiénes viven dentro de nosotros? Todos los espíritus negativos. Esos son los que administran esta viña, todos los espíritus negativos. No hay una cosa sana. Por eso nuestro maestro sacó un tema en ese tiempo, que muchos lo tienen en sus viviendas, el falso israelita, con Isaías 1:6. Los ojos pecan, la boca peca, la mano peca, todo peca, no hay nada, todo, no hay nada sano. Como viven acá los labradores malvados, eso es lo que es el primer estado del hombre, donde está pues poblado de puro inquilinos perversos. Hasta que va a llegar su tiempo, cuando la persona se arrepiente. Para que se arrepiente es porque Dios lo tiene que elegir. Pero antes de llegar, por eso dice, ¿cómo será cuando venga el dueño de la viña? Viene el dueño de la viña y lo va a matar a todos miserablemente, lo va a matar, va a haber una matanza única, como es el profeta Jeremías, donde no se pueden ni siquiera llorar por sus muertos, ni enterrar por sus muertos. O como dice en otra parte, que ni el sol ni la luna alumbrarán, ni las estrellas alumbrarán. Porque imagínense, va a haber una matanza única. Ese es el primer cielo, donde está el diablo y todos sus secuaces. Esa es la primera etapa del hombre. Mientras el hombre viva con todos los secuaces, viva con todo, entonces es una locura cuando el Espíritu empieza a obrar. Mañana continuaremos con el desarrollo de este lindo mensaje emitido por nuestro querido maestro. Como vuelvo a repetir, acá está con su sello y su firma. Bueno, si le parece bien nuestro mensaje, nos dan un me gusta y compartan con sus amistades. Nuestro agradecimiento por anticipado, y no se olviden de seguirnos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.